Hola, muy buenas a todas y a todos. Vamos a empezar con los vídeos del tema 7, los contratos del sector público, tipos de contratos, partes en el contrato, procedimientos de adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción de los contratos, órganos competentes en materia de contratación en la Comunidad de Castilla y León. Este es un tema largo, ¿vale? 82 páginas. Es un tema quizá un poco complicado para la gente que no lo haya estudiado nunca, ¿vale? La ley de contratos es amplísima, tiene más de 330 artículos, creo recordar. Por lo tanto, nosotros aquí no estudiamos toda la ley de contratos. Vamos a estudiar lo más importante por lo que se suele estudiar para una posición de administrativo. Es un tema que se presta muchas veces a preguntas que nadie sabe, pero es que es imposible estudiarse la ley de contratos entera. Entonces, bueno, como decía, es un tema complicado para la gente que no lo haya visto nunca, pero bueno, lo vamos a hacer en varios vídeos y despacio, ¿vale? Para que sea comprensible. Eso sí, la propia ley de contratos entremezcla mucho las cosas. Iremos viendo cosas que al principio no sabemos lo que es. Cuando lleguemos al final del vídeo, pues ya entenderemos mucho mejor las cosas y podremos ir relacionando unas cosas con otras. De todas maneras, ya os iré diciendo yo lo que considero que es más importante. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar. Principios generales de la contratación. Bueno, la normativa de contratos del sector público se encuentra en España en esta ley. Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público. ¿Vale? ¿Qué objeto tiene esta ley? Pues regular la contratación del sector público y garantizar que esta contratación se sujeta a unos principios de libertad de acceso a las licitaciones, de publicidad y transparencia de los procedimientos, de no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores y de asegurar, con el objetivo de estabilidad presupuestaria y el control del gasto y el principio de integridad, una utilización eficiente de los fondos públicos a la hora de realizar obras, adquirir bienes, contratar servicios y todo ello mediante la exigencia de una definición previa de las necesidades que hay que satisfacer, una salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económica más ventajosa. ¿Vale? Esto es el objeto de la ley. ¿Qué son los contratos del sector público? Que los regula, los define la propia ley. Y dice, son contratos del sector público y por tanto se someten a esta ley. Los contratos onerosos, es decir, bueno, ahora lo define también, que celebren las entidades que integran el sector público. ¿Y qué es un contrato oneroso? Pues aquel en el contratista obtiene algún tipo de beneficio económico, ya sea de forma directa o indirecta. Y también se sujetan a esta ley, en los términos que la propia ley dice, los contratos subvencionados por entidades del sector público. Ya lo veremos después. Hay que tener en cuenta que en el ámbito de la contratación pública rige el principio de libertad de pactos. Y esto significa que se pueden incluir en los contratos cualquier pacto, cláusula o condición siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico ni a los principios de buena administración. Y otro límite que establece la ley de contratos es que está prohibido incluir estipulaciones que establezcan derechos y obligaciones para las partes distintos de aquellos que se han previsto en los pliegos o los documentos similares. Los pliegos son los documentos fundamentales que rigen el contrato, ¿vale? Por lo tanto, no se pueden establecer estipulaciones y cláusulas distintas de las previstas en los pliegos, ¿vale? Ya veremos lo que es esto de los pliegos. Los documentos en los que se formalizan los contratos públicos, que van a ser documentos administrativos, como ya veremos, tienen que tener un contenido mínimo, que es todo este aquí que marca la ley. Es decir, ¿quiénes son las partes? Es decir, ¿con qué capacidad firma cada una de las partes el contrato? Hay que decir cuál es el objeto y el tipo de contrato. Por ejemplo, un contrato de obras para construir una carretera, ¿vale? Hay que definir el objeto, el contrato, las consideraciones sociales, ambientales y de innovación. Tiene que tener el contrato una referencia a la legislación que se va a aplicar a ese contrato y una expresa mención al sometimiento a la normativa nacional y europea de protección de datos. Tiene que haber una enumeración de los documentos que integran el contrato. Y si así se establece en el propio contrato, esta enumeración de esos documentos puede estar jerarquizada.
Y por lo tanto, en ese caso, se van a ordenar según un orden de prioridad que hayan acordado las partes. Y en este caso, salvo que haya un error manifiesto, ese orden que se ha pactado se va a utilizar para ver qué documentos prevalecen sobre otros en el caso de que haya contradicciones, ¿vale? También hay que establecer en el contrato el precio cierto o la manera de determinarlo, ¿vale? La duración del contrato o las fechas que se estiman para que comience su ejecución, para su finalización, si va a tener prórrogas, en el caso de que estuviesen previstas, las condiciones de recepción, entrega o admisión de las prestaciones del contrato, las condiciones de pago, los supuestos en los que procede modificar ese contrato en el caso de que estuvieran previstos, en su caso, los supuestos en los que proceda la resolución del contrato, el crédito presupuestario o el programa contable con cargo al cual se va a pagar ese contrato, la extensión objetiva y temporal del deber de confidencialidad que en su caso se le vaya a imponer al contratista, es decir, de secreto, ¿vale? que puede ser hasta 6 años, la obligación de la empresa contratista de cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato todas las normas y todas las condiciones que se fijen en el convenio colectivo que se aplica a ese contrato, ¿vale? Visto ya el objeto del contrato, vamos a ver el ámbito subjetivo de aplicación de la ley, es decir, a quién se le aplica esta ley de contratos. Y ya os aviso que esto es un tanto complejo, ¿no? Pues es una de las cuestiones más complejas y polémicas que tiene la ley, que hasta cierto punto de que aparte de la doctrina le ha generado perplejidad, ¿vale? Para comprender este ámbito subjetivo hay que tener en claros 3 conceptos: el sector público, poder adjudicador y administración pública. Podemos decir que cada uno de estos son círculos concéntricos. El círculo más grande sería sector público. Dentro del sector público estaría el poder adjudicador. Y dentro del sector público y del poder adjudicador estaría la administración pública, ¿vale? Vamos a verlo ahora, a ver si no nos liamos mucho con esto. Según la ley de contratos, ¿qué es sector público? Pues sector público es todo, ¿vale? Las 3 administraciones territoriales, el Estado, las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, la administración local, las entidades gestoras y servicios comunes de la seguridad social, los organismos autónomos, universidades públicas y autoridades administrativas independientes, los consorcios de la Ley 40 o de la legislación de régimen local, las fundaciones públicas. Para que una fundación se considere pública tiene que cumplir alguno de estos 3 requisitos. El primero es que se constituyan inicialmente con una aportación mayoritaria que puede ser directa o indirecta de una o varias entidades que integran el sector público o que reciban esta aportación con posterioridad a su constitución. Segundo, que el patrimonio de la fundación se integre en más de un 50% por bienes o derechos aportados o cedidos por algún sujeto del sector público con carácter permanente. O tercero, que la mayoría de derechos de su voto de su patronato, que es su órgano de dirección, corresponde a representantes del sector público, ¿vale? También son sector público las mutuas de la seguridad social, las entidades públicas empresariales y cualquier entidad de derecho público que tenga personalidad jurídica propia y que esté vinculada a alguien del sector público. También las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación directa o indirecta de entidades de estas letras, de este apartado, sea superior al 50%. Ojo, ¿vale? Superior, no igual o superior, ¿vale? Los fondos sin personalidad jurídica, cualquier entidad con personalidad jurídica propia que haya sido creada de manera específica para satisfacer necesidades de interés general y que no tenga carácter ni industrial ni mercantil, siempre que uno o varios sujetos del sector público financien mayoritariamente esa actividad, controlen su gestión o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de dirección, y las asociaciones constituidas por alguna de las entidades que hemos visto. Y según esta ley, se entiende que también forman parte del sector público estas diputaciones forales y juntas generales de territorios históricos del País Vasco, ¿vale? Ya hemos visto el sector público, ya repito que el sector público es todo, ¿vale? Porque ahora me voy a saltar yo esto y ahora volvemos, voy a ver qué es un poder adjudicador. Bueno, perdón, si no se entiende. Vale, ¿qué son administraciones públicas? Pues administraciones públicas son las que están en las letras A, B, C y L, ¿vale? Es decir, son estas diputaciones forales y juntas generales y son las 3 administraciones territoriales,
la seguridad social y los organismos autónomos, universidades y autoridades administrativas independientes. ¿Vale? Estas tres. Y la letra L son administraciones públicas. ¿Vale? Estas. ¿Vale? Los consorcios también pueden ser administraciones públicas y otras entidades de derecho público, en que dándose las circunstancias del apartado establecido en la letra D para poder ser poder adjudicador, que ahora lo vamos a ver en el siguiente, no se financien mayoritariamente con ingresos de mercado. ¿Vale? Por lo tanto, administraciones públicas serían básicamente estas. Esto de los consorcios no lo van a preguntar. ¿Vale? Estas. Quedaros con estas. ¿Vale? Sobre todo las tres administraciones territoriales. La seguridad social. ¿Vale? ¿Y qué es poder adjudicador? Pues poder adjudicador son las administraciones públicas. Son las fundaciones públicas, son las mutuas y todas las demás entidades con personalidad jurídica propia distintas de estas anteriores que hayan sido creadas específicamente para satisfacer necesidades de interés general, sin carácter industrial ni mercantil, y siempre que uno o varios sujetos que sean poderes adjudicadores financien su actividad, controlen su gestión o nombren a más de la mitad de los miembros de su dirección. Y las asociaciones, ¿vale? Constituidas por estas entidades. Por ejemplo, aquí los poderes adjudicadores no aparecen las sociedades mercantiles. Es decir, una sociedad mercantil no es poder adjudicador. Tampoco es administración pública, pero sí que es sector público. ¿Vale? A ver si con esto no os lío. Todo lo que es administración pública es sector público, pero no todo lo que es sector público es administración pública. Igual pasa con los poderes adjudicadores. Todo lo que es poder adjudicador es sector público y administración pública, porque están aquí incluidas. Pero no todo lo que es, no todo lo que es sector público es poder adjudicador. ¿Vale? Bueno, ya lo veremos esto en la clase en directo con más detalle. ¿Vale? Una novedad que ha establecido también esta ley de contratos es que somete a partidos políticos, sindicatos y organizaciones análogas a una gran parte de su articulado, es decir, a esta ley. Pero esto no significa que estas entidades sean sector público. Lo único que se pretende es que respeten en ciertos contratos, que son estos contratos SARA, que ya veremos ahora lo que son unos contratos que tienen que cumplir unas condiciones de mucho dinero, por decirlo así, pues solo se les aplica que en estos contratos SARA que vayan a celebrar respeten unos principios: publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación, ¿vale? Por lo tanto, estos partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, asociaciones profesionales, fundaciones y asociaciones vinculadas a cualquiera de ellos, respecto de estos contratos SARA, deben actuar según estos principios que acabamos de mencionar, ¿vale? Todos estos sujetos tienen que aprobar unas instrucciones internas en materia de contratación que se adecuen a esos principios de la normativa comunitaria y que tienen que ser informadas antes de que se aprueben por el órgano al que corresponde su asesoramiento jurídico, ¿vale? Y estas instrucciones tienen que publicarlas en sus páginas web. Y también se someten a la ley de contratos las corporaciones de derecho público cuando cumplan las condiciones para ser un poder adjudicador. Esto es, que uno o varios sujetos que deban considerarse poder adjudicador financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia. ¿Vale? Ahora, la propia ley de contratos establece una serie de negocios y contratos que están excluidos de esta ley. Es decir, que no se regulan por esta ley. Sería lo que se llama por los contratos atípicos. Es decir, que se regulan en esta ley, en otras leyes. Perdón, por los contratos típicos son los contratos que se regulan en la propia ley de contratos. ¿Vale? Por lo tanto, no todos los contratos que celebre el sector público se rigen por esta ley, porque hay algunos que están excluidos y que además los excluye la propia ley y se rigen por sus normas especiales, es decir, por sus propias normativas. Eso sí, se les aplican los principios de esta ley si hay que resolver alguna duda o alguna laguna. ¿Cuáles son estos negocios y contratos excluidos de la ley de contratos y que van por otra normativa? Pues los que tengan que ver con la defensa y la seguridad. Lo relativo a convenios y encomiendas de gestión, que esto lo habíamos visto en la ley 40. Los que estén excluidos en el ámbito internacional, por ejemplo, tratados internacionales. Los del ámbito de investigación, desarrollo e innovación. Relaciones jurídicas, negocios y contratos que tienen que ver con el dominio público y el ámbito patrimonial, ¿vale? Esto hay que ir a las leyes patrimoniales, a las leyes de bienes, ¿vale?
Se excluyen también las autorizaciones y concesiones sobre bienes de dominio público, cualquier contrato sobre bienes patrimoniales, todo lo que sea de bienes va a su normativa específica, ¿vale? También se excluyen cualquier contrato de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y otros negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, ¿vale? Cualquier contrato que sea comprar, vender, donar un edificio no va por la ley de contratos, hay que ir a la legislación patrimonial. Tampoco sobre valores negociables, es decir, acciones o propiedades incorporables. Aquí hay una excepción, dice la ley, a no ser que recaigan sobre un programa de ordenador, que entonces sí que van a esta ley y deben ser considerados como contratos de suministro o servicio, ¿vale? El resto van a ser contratos privados y se rigen por la legislación patrimonial. También hay negocios y contratos excluidos de ámbito financiero y la ley habla de otros negocios o contratos excluidos. Por ejemplo, la relación de servicio de los funcionarios y el personal laboral. Pues esto no se rige por la ley de contratos. Las relaciones jurídicas que consisten en prestar un servicio público cuya utilización por los usuarios requiera abonar una tarifa, tasa o precio público, por ejemplo el autobús urbano o el metro. Tampoco los contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación. Ojo con esto que lo preguntan, esto está excluido, ¿vale? También están excluidos los contratos por los que una entidad del sector público se obligue a entregar bienes o derechos o a prestar algún servicio sin perjuicio de que el que adquiere los bienes o recibe los servicios, si es una entidad del sector público sujeta a esta ley, sí que se debe ajustar a sus prescripciones para celebrar ese contrato, ¿vale? También están excluidas las prestaciones de servicios sociales por entidades privadas, siempre que se realice sin necesidad de celebrar un contrato público. Entre otros medios, simple financiación, licencias, autorizaciones, etc. Y también están excluidos de esta ley aquellos contratos que tengan por objeto contratar servicios relacionados con campañas políticas cuando sean adjudicados por un partido político, ¿vale? Ahora vamos a ver una parte importante de la ley. ¿Qué tipos de contratos hay? ¿Vale? Los contratos, según de qué tipo sean, van a estar sometidos a un régimen jurídico que puede ser de derecho administrativo, es decir, de esta ley, o de derecho privado, de otras leyes. ¿Cuándo hablamos de que un contrato es administrativo, es decir, un contrato es público? Pues solo hablamos de esto cuando un contrato lo celebre una administración pública. Ya hemos visto los que son administraciones públicas: Estado, comunidades, administración local, seguridad social, organismos autónomos, universidades públicas, autoridades independientes, ¿vale? Pues solo en este caso podemos hablar de que es un contrato público, un contrato administrativo, salvo alguna excepción que ahora veremos, ¿vale? Y estos contratos administrativos se rigen en todo, en sus 5 fases, que son preparación, adjudicación, efectos, modificación, extinción, es decir, en las 5 fases se rigen por esta ley de contratos, su normativa de desarrollo, de manera supletoria se aplican otras normas de derecho administrativo y en su defecto el derecho privado, ¿vale? Ya hemos mencionado que también se puede hablar de contratos típicos, que son los que se regulan en esta ley, o especiales, los atípicos, que no se regulan en esta ley sino en otras. Los especiales o atípicos son esos que hemos visto excluidos y los típicos son los que regula esta ley. ¿Cuáles son? Obras, suministros, servicios, concesiones de obras y concesiones de servicios. 5, ¿vale? En los contratos administrativos que celebra una administración pública de estos especiales, pues en primer lugar se les van a aplicar sus normas específicas. Imaginaros comprar un inmueble, habrá que ir a la legislación patrimonial, ¿vale? Están excluidos de esta ley, ¿vale? Hemos dicho que son contratos administrativos los contratos que vamos a ver ahora siempre que se celebren por una administración pública, es decir, los típicos: obras, suministros, servicios y concesiones. Estos son contratos administrativos. Pero excepcionalmente, y esto hay que saberlo, van a tener carácter privado dos supuestos de contratos, aunque los celebre una administración pública. ¿Que cuáles son? Contratos que tengan de servicios que tengan por objeto servicios financieros y aquellos contratos que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria de los de espectáculos, ¿vale? Estos, aunque los celebre una administración pública, son privados, ¿vale? Y también lo son aquellos cuyo objeto sea la suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos, ¿vale? Y en cuanto a los contratos administrativos especiales, porque se declaran así expresamente por una ley, ¿vale?, que tenga naturaleza administrativa especial, porque están vinculados al giro o tráfico específico de esa administración que contrata o por satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública,
¿vale? Por otro lado, tenemos los contratos privados, es decir, los que no celebre una administración pública, ¿vale? Por lo tanto, los que celebren las administraciones públicas que no sean administrativos, esas excepciones que hemos visto, son contratos privados. También son privados los que celebre alguna entidad del sector público que es poder adjudicador, pero que no es administración pública. En el momento que ya no es administración pública, ya no puede ser contrato administrativo, será privado. Y en tercer lugar, los que celebren entidades que no sean poder adjudicador. Si os acordáis, dentro de los poderes adjudicadores están las administraciones públicas. Si alguien no es poder adjudicador, no puede ser administración pública, ¿vale? Los contratos privados que celebren las administraciones públicas se van a regir, pero no en las 5 fases, sino solo en 2, en la preparación y adjudicación, es en estas siempre, en esta ley, sus normas de desarrollo, derecho administrativo o derecho privado, ¿vale? Repito, la preparación y adjudicación de los contratos privados que celebra una administración pública también van a la ley de contratos, pero las demás fases, efectos, modificación y extinción, esto ya va al derecho privado, ¿vale? Esta es la diferencia, ¿vale? El que sea un contrato administrativo o privado, pues ya hemos visto que determina las normas aplicables, pero también determina cuál va a ser la jurisdicción competente, ¿vale? Porque puede ser competencia del orden contencioso administrativo, por ejemplo, todas las fases de los derechos de los contratos administrativos, las 5, preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción. Pero también las fases de preparación y adjudicación de los contratos privados de las administraciones públicas, ¿vale? Y luego aquí ya meten una serie de cosas ya muy técnicas que quizá no haga falta sabérselo todo, pero bueno, aquí habla de las referidas a preparación, adjudicación y modificaciones de los poderes adjudicadores que no sean administración pública. Vale, pero esto ya no creo que os pregunten nada de esto. Preparación y adjudicación de contratos que ni siquiera sean poderes adjudicadores, es decir, ni que no sea administración pública. Recursos que se interpongan contra resoluciones que dicten órganos administrativos de resolución de recursos en materia de contratos. Y la preparación, adjudicación y modificación de los contratos subvencionados. En cambio, el orden civil va a ser competente ¿para qué? Pues si es un contrato privado de una administración pública, los efectos y extinción, contratos privados de entidades que no sean poder adjudicador, que sean poder adjudicador, y me da igual que sean o no administración pública, ¿vale? A excepción de las modificaciones, ¿vale? Y efectos y extinción de los contratos, aunque no se sea poder adjudicador, ¿vale? Y ahora vamos a ver los contratos administrativos típicos. Son 5. Aquí viene una pequeña definición de cada uno que establece la propia ley de contratos. Luego, al final del tema, veremos una regulación bastante más detallada de cada uno de ellos. Repito, los típicos son aquellos que están detalladamente regulados por la ley de contratos, mientras que los atípicos son los que están regulados en otras leyes, en otras normas. ¿Cuáles son típicos? Los contratos de obras, que son aquellos que tienen por objeto, la ejecución de una obra, aislada conjuntamente con la redacción de un proyecto, o realizar alguno de los trabajos de construcción del anexo 1, que no hace falta que lo sepáis, o realizar una obra que cumpla los requisitos, Bueno, la definición. ¿Qué se entiende por obra? El resultado de conjuntos de trabajo de construcción o ingeniería civil destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica que tenga por objeto un bien inmueble. Esta es la palabra clave, inmueble, ¿vale? También se considera obra realizar trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno, de su vuelo o su medio físico natural. Contratos de concesión de obras. Pues estos contratos tienen por objeto que el concesionario, el empresario, realice alguna de las prestaciones que hemos visto para las obras. Aquí se pueden incluir restauración, reparación, conservación y mantenimiento, pero aparte de esto, también hay una contraprestación a favor del empresario que puede consistir bien únicamente en el derecho a explotar la obra o en el derecho a explotar la obra junto con un precio. Un contrato de concesión de obras, por ejemplo, sería construir una autopista y luego explotarla, ¿vale? ¿Qué es un contrato de concesión de servicios? Pues es aquel en el que se le encomiendan a título oneroso, es decir, va a haber un intercambio de dinero a una o varias personas, naturales o jurídicas, que gestionen un servicio público, pero ese servicio lo tienen que prestar o es titularidad de un poder adjudicador.
y su contrapartida se constituye por el derecho a explotar los servicios o, junto con este derecho, a recibir un precio. Este derecho de contrato de servicios implica que se transfiere al contratista, al concesionario, el riesgo operacional de ese contrato. Esto sería un ejemplo, gestionar un hospital público, por ejemplo, ¿vale? Contratos de suministro son aquellos que tienen por objeto la adquisición, arrendamiento financiero o arrendamiento con o sin opción de compra de productos o bienes muebles. Esta es la palabra clave aquí, muebles. Y los contratos de servicio. Aquí la ley los regula, los define como diciendo, no son obras, no son suministros. Vamos a ver, son aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer, es decir, que hay que hacer algo, como desarrollar una actividad o que se dirigen a obtener un resultado, pero que no es una obra y que no es un suministro. Y se incluyen aquellos en el que el adjudicatario se obliga a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario, ¿vale? Dice la ley que no pueden ser objeto de estos contratos de servicios cuando se impliquen que hay que ejercer autoridad inherente a los poderes públicos, ¿vale? Ahora vamos a ver los contratos SARA, ¿vale? Contratos sujetos a regulación armonizada. Para que un contrato sea SARA, en principio se tienen que dar dos condiciones. La primera, vamos a hablar ahora del valor estimado, que de momento asociar esto por la cuantía, ¿no? Dinero, ¿vale? Y el segundo requisito, que uno de los contratantes sea un poder adjudicador, ¿vale? Estos contratos SARA vienen preestablecidas las cantidades de la Unión Europea para que se puedan contratar con este tipo de contratos de tan alto dinero pues por otras empresas europeas y demás, ¿vale? Que un contrato sea SARA o no, pues puede afectar a plazos, publicaciones o incluso a la tramitación. En principio, según la ley, son contratos SARA los contratos de obras, concesión de servicios, suministros y servicios, es decir, los 5 típicos, cuando su valor estimado sea igual o superior a ciertas cuantías y siempre que la entidad contratante sea poder adjudicador, ¿vale? También se pueden considerar contratos SARA los contratos que estén subvencionados por estas entidades y que superen las cantidades que vamos a ver ahora. Para que un contrato sea SARA, si es de obras, concesiones de obras y concesión de servicios, su valor estimado tiene que ser igual o superior a 5.538.000 euros. Esto hay que aprendérselo, estas cantidades. Y ojo, igual o superior. En cuanto a los contratos de suministros y servicios, ¿qué tienen que cumplir para que sean SARA? Pues que el valor estimado, lo voy a poner aquí, con valor igual o superior a 143.000 euros cuando sean contratos que haya adjudicado la Administración del Estado, sus organismos o la Seguridad Social, o igual o superior a 221.000 euros cuando los contratos se adjudiquen por una entidad que no es el Estado, ni sus organismos autónomos o la Seguridad Social. Aquí, por ejemplo, podría ser un ayuntamiento, una comunidad autónoma, ¿vale? Igual o superior a 750.000 cuando sean contratos de servicios que tengan por objeto ciertos servicios sociales de este anexo que no hace falta que sepáis, ¿vale? Y luego hemos hablado de unos contratos subvencionados que están sujetos a regulación armonizada, que son los contratos de obras y los contratos de servicios que sean subvencionados de forma directa y en más de un 50% de su importe por entidades que tengan la consideración de poderes adjudicadores y que sean de alguna de estas categorías. Aquí olvidaros de todas estas nomenclaturas y demás, esto es lo que pone la ley, quedaros con hospitales, centros deportivos, recreativos o de ocio, escuelas, universidades, edificios administrativos, siempre que el valor estimado sea igual también a estos 5.538.000, ¿vale? O 221.000. Aquí está puesto esto, porque como digo, este tipo de contratos SARA vienen preestablecidas estas cantidades a nivel de la Unión Europea y hay de vez en cuando que una directiva europea obliga a modificarlas. Por tanto, cuando os vayáis a presentar algún examen de cualquier oposición, revisar estas cantidades de los contratos SARA que no han cambiado, que las podéis ver en los artículos 20 a 23 de la Ley de Contratos. Y ahora importante, vamos a ver también cuáles son los contratos menores, ¿vale? Cuando un contrato es menor, ¿vale? Se considera que un contrato es menor cuando tienen un valor estimado, ojo, inferior a 40.000 euros si es de obras
o inferior a 15.000 euros si son de suministros o de servicios. No hay contratos menores de concesiones, ¿vale? Y ojito con la palabra inferior, porque un contrato de obras de 39.999 es menor, pero un contrato de obras de 40.000 no es menor, ¿vale? Ahora vamos con otras cosas. Elementos de los contratos. Las partes y el objeto del contrato. Las partes del contrato. En el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, el órgano de contratación son los consejeros y en el caso de la Administración institucional, sus directores o presidentes. Ojo con esto. Órgano de contratación, consejero. Porque la Junta de Castilla y León no es un órgano de contratación, ¿vale? Ojo con esto, ¿eh? La Junta lo único que hace es autorizar que el órgano de contratación celebre los contratos en determinados supuestos. Y lo que también puede hacer es determinar quién va a ser el órgano de contratación cuando un contrato afecte a varias consejerías. Si afecta a varias consejerías, habrá varios consejeros, habrá varios órganos de contratación, la Junta va a decir quién es, ¿vale? Pero la Junta no es nunca órgano de contratación, solo autoriza o determina, ¿vale? Por lo tanto, a cada consejero tiene la competencia para celebrar los contratos en materias propias de sus competencias, con los límites fijados en las leyes de presupuestos, ¿vale? La ley de gobierno tiene un apartado que habla de contratación administrativa. Empieza diciendo que los contratos que celebre la comunidad hay que ir a la legislación básica, ¿vale? Y la normativa autonómica de desarrollo, que simplemente tiene esta, ¿vale? En cuanto a los órganos de contratación, dice que son los consejeros los órganos de contratación de la administración de la comunidad y que se celebran los contratos en nombre de esta, de la comunidad, previa tramitación del expediente de contratación. La autorización, que habla de la Junta de Castilla y León, y la mesa. La celebración de contratos va a exigir que haya autorización de la Junta de Castilla y León, repito, no es órgano de contratación, en los casos que vamos a ver ahora que prevé esta ley de gobierno o la ley de presupuestos. Y en cuanto a la mesa de contratación, esto lo preguntan en los test, está constituida por un presidente, un mínimo de 3 vocales y un secretario designado por el órgano de contratación. Entre los vocales tiene que haber mínimo o necesariamente un letrado de los servicios jurídicos y un interventor, ¿vale? La autorización de la Junta, que yo decía. El órgano de contratación necesita autorización de la Junta para celebrar determinados contratos en estos supuestos. El primero, que mejor tenéis que saber, cuando el valor estimado del contrato sea igual o superior a 2 millones de euros. Cuando un contrato se pretenda celebrar como concesión de obras públicas, ¿vale? En estos dos casos, la Junta tiene que autorizar. La Junta de Castilla y León lo que puede hacer también es, podrá reclamar de manera discrecional el poder conocer y el poder autorizar cualquier otro contrato. Cuando la Junta autorice que se celebre un contrato, tiene que autorizar también sus modificaciones cuando la cuantía de la modificación iguale o supere esos 2 millones de euros que hemos visto. O bien, cuando sea causa de resolución o la misma resolución. Y luego también es importante que en los expedientes de contratación o de modificación de contratos, cuando el presupuesto sea igual o superior a 180.000 euros sin IVA, hay que comunicarle preceptivamente, es decir, sí o sí, a la Junta de Castilla y León la aprobación del gasto, la fase contable A, en un plazo de 15 días. En cambio, esta comunicación no se le va a realizar a la Junta si ella ya ha autorizado el contrato o ella hubiese designado al órgano de contratación, ¿vale? Aquí vamos a ver ahora una figura que se ha puesto muy de moda, que es el responsable del contrato, ¿vale? Que se ha preguntado en los últimos test, de los últimos exámenes, y dice que los órganos de contratación tienen que designar a un responsable del contrato. Y a este le va a corresponder supervisar su ejecución, adoptar las decisiones y las instrucciones necesarias para asegurar su correcta realización dentro de sus facultades. Esto es lo que preguntan. El responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica y podrá estar vinculada a la administración contratante o no, ¿vale? Esto también lo he visto preguntar. En los contratos de obras, estas facultades del responsable del contrato se van a ejercer por el director facultativo, ¿vale? Y esto ya no lo he visto preguntar, pero lo he puesto aquí. En concesiones de obras públicas o de servicios, la administración va a designar una persona que defienda el interés general para verificar que se cumplen las obligaciones del concesionario, especialmente en lo que tiene que ver en la calidad del prestar el servicio de la obra,
¿vale? Ahora vamos a ver unos requisitos para contratar con la administración. Esto lo tienen que cumplir con las empresas. Capacidad, solvencia o clasificación y no prohibición, ¿vale? Empezamos con capacidad y solvencia. En primer lugar, para poder contratar con el sector público pueden hacerlo las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, ¿vale? Es decir, todo el mundo. Eso sí, tienen que tener plena capacidad de obrar. No tienen que estar incursas en ninguna prohibición de contratar y tienen que acreditar su solvencia en dos vertientes. Una, económica y financiera, y dos, técnica profesional o en los casos en los que lo exige la ley, estar debidamente clasificadas. La clasificación y la solvencia es el mismo requisito, simplemente son dos formas distintas de demostrarlo, como veremos ahora, ¿vale? Los contratistas también tienen que tener la habilitación empresarial o profesional necesaria para realizar la prestación del contrato, es decir, no vamos a contratar a una empresa de marketing para hacer una obra, ¿vale? Y las personas jurídicas solo pueden ser adjudicatarias de contratos cuando las prestaciones de ese contrato estén comprendidas dentro de sus fines o de su ámbito de actividad, según sus estatutos o sus reglas fundacionales, ¿vale? Por lo general, salvo para determinados tipos de concesiones, la forma societaria de las empresas es libre, es decir, no se exige una forma concreta, sociedad anónima, sociedad limitada, etc. Y quienes concurran individual o conjuntamente con otros a una licitación de una concesión pueden hacerlo con el compromiso de que van a constituir una sociedad que va a ser la titular de la concesión. Vamos a ver ahora de empresas españolas. Ya hemos visto que pueden contratar empresas españolas y extranjeras, ¿no? Pero para poder contratar en España las empresas no españolas, o bueno, pueden contratar las empresas no españolas, pero que son de la Unión Europea. O también las empresas no españolas que, aunque no sean de la Unión Europea, hayan firmado este acuerdo sobre el espacio económico europeo, ¿vale? Y que según las leyes de su estado estén habilitadas, ¿vale? El resto de empresas no españolas, es decir, que no son de la Unión Europea y que no están en este acuerdo, ¿vale? Pues podrían contratar con España, pero deben justificar mediante un informe que se llama informe de reciprocidad que el estado del que procede esa empresa extranjera admite a su vez que en ese estado participen empresas españolas en contratación con el sector público de una manera asimilable y análoga, ¿vale? En los contratos SARA se prescinde de este informe de reciprocidad en lo que tiene que ver con estas empresas que hayan firmado el acuerdo sobre contratación pública de la Organización Mundial del Comercio, ¿vale? Y de manera adicional, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, que ya veremos lo que son, de momento quedaros que son los documentos que rigen el contrato, se puede exigir a las empresas no comunitarias, es decir, de fuera de la Unión Europea, cuando se le adjudique un contrato de obras, que abran una sucursal en España, que designen apoderados o representantes y que se inscriban en el registro mercantil, ¿vale? Vamos a ver ahora las UTEs, uniones de empresarios, que son temporales, ¿vale? Esto de UTE es una unión temporal de empresas y es un sistema de colaboración entre empresarios por un cierto tiempo para desarrollar, ejecutar una obra, un servicio o un suministro. En principio pueden contratar con el sector público las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto y no es obligatorio que se formalicen esta unión en escritura pública, ojo, pero sí cuando se adjudique el contrato en su favor. Es decir, antes de la adjudicación no es obligatoria la escritura, pero después sí, ¿vale? Los empresarios que vayan en estas uniones temporales, pues se quedan obligados solidariamente y deben nombrar a un representante o apoderado único que tenga poderes suficientes para ejercer derechos, cumplir las obligaciones, ¿vale? Sin perjuicio de que puedan existir determinados poderes mancomunados para cobros y pagos, ¿vale? La duración de estas UTEs tiene que coincidir como mínimo con la del contrato, ¿vale? Y a la hora de valorar y apreciar el requisito de la clasificación, que ya lo vamos a ver, se va a atender a las características acumuladas de cada uno de ellos expresadas en sus clasificaciones. Es decir, que si hay 3 empresas en esa UTE, se van a sumar el conjunto de las 3, ¿vale? Ahora vamos a ver las prohibiciones para contratar. Estos son circunstancias que incapacitan al contratista para que se le pueda adjudicar un contrato en su nombre. Si se vulneran estas prohibiciones para contratar en la adjudicación de un contrato, supone que esa adjudicación va a ser nula, ¿vale? ¿Y cuáles son las causas? Las siguientes. Con esto no suelen meterse con esto, no hace falta aprendérselo todo, sí saber lo más importante. Causas que hayan sido condenadas mediante sentencia firme por delitos
Estos de aquí, leéroslos para que os suenen, no hace falta aprenderoslo de memoria. Sentencia firme por delito. También sanción con carácter firme, por infracción, de todas estas cosas de aquí. Aquí hay algunas que están subrayadas, porque esto lo he visto preguntar alguna vez. Por ejemplo, por infracción muy grave, no grave, ¿vale? En materia medioambiental, o por infracción muy grave en materia laboral o social. Y luego se incorporó todo esto con unas modificaciones, por ejemplo, infracción grave, muy grave en materia de igualdad de trato y no discriminación, ¿vale? Etcétera. También haber solicitado la declaración de concurso voluntario, simplemente solicitarlo, o haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, ¿vale? O hallarse declaradas en concurso. Lo de declaradas insolventes con haber sido en cualquier procedimiento, aunque no sea en ese contrato, es igual, es prohibición para contratar. No estar al corriente de pago de obligaciones tributarias o de seguridad social. En el caso de empresas de 50 más trabajadores, no cumplir el mínimo del 2% de trabajadores con discapacidad. En el de 50 o más trabajadores, esto se reformó hace poco, no cumplir con la obligación de contar con un plan de igualdad, ¿vale? Haber incurrido en falsedad al efectuar una declaración responsable, ¿vale? De datos, o haber incumplido por su culpa la obligación de comunicar cualquier variaciones que tienen que ver con las condiciones de clasificación, estar afectada por una prohibición para contratar que se ha puesto por una sanción administrativa firme en virtud de la Ley General de Subvenciones o de la Ley General Tributaria, o estar incursa la persona física o las administraciones de la persona jurídica en alguno de estos supuestos de la ley reguladora del ejercicio del alto cargo, ¿vale? O haber contratado a personas respecto de las que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el incumplimiento al que se refiere esta ley reguladora del alto cargo, ¿vale? Esto yo digo lo más importante, ¿vale? No hace falta que lo aprendáis todo de memoria, lo podéis leer, ¿vale? Además de todo esto, también son prohibiciones para contratar las siguientes, que son más específicas con la contratación. Haber retirado indebidamente su proposición o candidatura en un procedimiento de adjudicación, es decir, haberse pirado, ¿vale? O haber imposibilitado la adjudicación del contrato por no cumplir una obligación que tienen de presentar en un plazo una documentación siempre que haya dolo, culpa o negligencia, ¿vale? Haber dejado de formalizar el contrato, es decir, de firmarlo cuando se ha adjudicado en su favor en los plazos por su culpa, haber incumplido alguna cláusula esencial del contrato, ¿vale? Incluyendo condiciones especiales de ejecución que se hayan establecido, cuando este incumplimiento se haya definido en los pliegos, o como una infracción grave, concurriendo dolo, culpa o negligencia, y siempre que haya dado lugar a que le impongan penalidades o indemnizaciones. Y haber dado lugar por cualquier causa que le haya sido declarada culpable a la resolución firme de cualquier contrato celebrado, ¿vale? Las prohibiciones de contratar no solo afectan a la empresa en sí, sino que también afectan a aquellas empresas en las que, por razón de las personas que las rigen o por otras circunstancias, se puede presumir que son continuación o que derivan por transformación, fusión o sucesión de otras empresas en las que ya tenían prohibición para contratar, ¿vale? La solvencia o la clasificación. Ya he mencionado que es el mismo requisito. En principio, para celebrar contratos con el sector público, los empresarios deben acreditar unas condiciones mínimas de solvencia económica, financiera y técnica o profesional. Estas condiciones se determinan por el órgano de contratación en los pliegos, ¿vale? De lo que se trata aquí es de adecuar un contrato a las características de una prestación. Este requisito de la solvencia a veces se sustituye por el de la clasificación solo cuando esta clasificación se exige según la ley, ¿vale? Es decir, que o se exige una o la otra, ¿vale? La solvencia o la clasificación es una acreditación genérica, mientras que la solvencia es particular o singular para cada contrato, ¿vale? Los requisitos mínimos de solvencia y la documentación para acreditarlos se indican en los anuncios de licitación y se especifican en los pliegos, ¿vale? Para acreditar la solvencia, el empresario se puede basar en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica o de los vínculos que tenga con ellas, siempre que sea capaz de demostrar que durante la ejecución de la duración del contrato dispone de esa solvencia y esos medios, ¿vale? Y la entidad a la que recurra no tenga prohibición para contratar. La clasificación. Esto es importante. La clasificación será exigible
y surte efectos para acreditar la solvencia solo a día de hoy para un tipo de contrato, es decir, solo para los contratos de obras. Solo se pide la clasificación para los contratos de obras, ¿vale? Y solo en contratos de obras que tengan un valor estimado igual o superior a $500.000 de euros, ¿vale? La clasificación se va a exigir igual al cesionario de un contrato si se le exige al cedente. Es decir, yo cedente cedo a alguien, cesionario, un contrato y a mí me han exigido la clasificación, pues a él también, ¿vale? Los acuerdos que se adopten respecto a las clasificaciones, pues tienen eficacia general frente a todos los órganos de contratación y se acuerdan por estas comisiones clasificadoras de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, ¿vale? Estos acuerdos se pueden recurrir en alzada ante el ministro de Hacienda. Por otro lado, los órganos competentes de las comunidades autónomas pueden adoptar decisiones sobre clasificación de las empresas que sean eficaces solo cuando vayan a contratar con esa comunidad autónoma que las haya adoptado o con las entidades locales de su ámbito territorial y con entes, organismos o entidades dependientes, ¿vale? Los acuerdos de la clasificación que se adopten por estas comisiones clasificadoras de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado se van a inscribir de oficio en este registro, que es el ROLEC, que es el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. Y entrando en este registro se pueden ver todos sus datos, ¿vale? Los acuerdos de las comunidades autónomas serán inscritos también de oficio en el registro de licitadores de la respectiva comunidad, si lo tiene, ¿vale? Y van a ser comunicados también al ROLEC para que se inscriban ahí. ¿Cuál es el plazo de vigencia de estas clasificaciones? Pues en principio la clasificación es indefinida, siempre y cuando se mantengan por el empresario unas condiciones y unas circunstancias en las que se basó su concesión. Es indefinida, como digo, pero para poder conservarla hay que justificar, y esto lo preguntan, todos los años que se mantiene la solvencia económica y financiera y cada 3 años la técnica o profesional. Y para ello el empresario tiene que aportar una declaración responsable o la documentación que lo acredite. La clasificación se puede revisar si la piden los interesados o también de oficio de la administración si varían las circunstancias que se han tomado en cuenta para concederla. Y en todo caso, el empresario está obligado, es decir, tiene la obligación de poner en conocimiento del órgano competente en materia de clasificación cualquier variación que se produzca en las circunstancias que se hayan tenido en cuenta para concedérsela y que puedan dar lugar a una revisión de la clasificación. Si se omite esto, prohibición de contratar, ¿vale? ¿Y cómo se prueba la clasificación? Pues mediante esta inscripción en el ROLEC, ¿vale? Esta inscripción meramente o un certificado expedido por ese registro va a acreditar frente a todos los órganos de contratación que tienes aptitud de empresario en cuanto a personalidad, capacidad de obrar, representación, habilitación, solvencia y demás circunstancias, así como si hay o no prohibición para contratar, ¿vale? Y la inscripción en los registros de las comunidades autónomas va a acreditar las mismas circunstancias, pero solo para contratar con ellas y con las entidades locales de su ámbito territorial. El objeto del contrato. En principio, el objeto del contrato tiene que ser determinado, es decir, se tiene que establecer. Y dice la ley que el objeto del contrato no se puede fraccionar con la finalidad de disminuir su cuantía y eludir así los requisitos de publicidad o del procedimiento de adjudicación. Es decir, no se puede fraccionar un contrato para eludir ciertas publicidades que hay que hacer o ciertos procedimientos de adjudicación que van en virtud de las cantidades. Esto por un lado, ¿vale? Porque dice después la ley que siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, se debe prever la realización independiente de cada una de sus partes, dividiéndole en lotes, siempre que haya motivos válidos para ello, ¿vale? Y además se pueden reservar lotes. No obstante, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes un contrato cuando existan motivos válidos. ¿Pero qué tiene que hacer en este caso? Justificarlo en el expediente, ¿vale? Y una de las novedades más importantes de la ley es que se promueve esta contratación en lotes bajo la creencia de que se va a incentivar una mayor concurrencia de empresarios, particularmente las pymes, ¿vale? Y les van a dar más oportunidades de competir con las grandes empresas. Y otra razón es que así se consigue una mayor especialización de las empresas, ya que si es por lotes, se van a interesar por aquel por el que tengan un mejor conocimiento. Por lo tanto, la contratación por lotes ahora es la regla general, pero estos lotes se mueven en una situación de incertidumbre. Por un lado son obligatorios y por otro lado no podemos olvidar que el fraccionamiento del contrato está prohibido y que en muchas ocasiones hay dificultades técnicas para
definir estos lotes. Una vez que el órgano de contratación divida en lotes el objeto de un contrato, puede introducir limitaciones, justificándolas en el expediente. Por ejemplo, puede limitar el número de lotes para que un mismo candidato licitador puede presentar su oferta. También puede limitar el número de lotes que se puede adjudicar a cada licitador, ¿vale? Puede reservar algún lote para centros especiales de empleo o para empresas de inserción, ¿vale? La solvencia que se exige al contratista se determina según el valor de cada uno de los lotes a los que se presentan, ¿vale? La garantía definitiva, que en principio es del 5%, va en función de cada lote, ¿vale? La garantía provisional también en función de cada lote, ¿vale? Ahora bien, según lo que dice el artículo 101 que habla del valor estimado, el valor estimado, para calcular el valor estimado de ese contrato, vamos a tener que sumar todos sus lotes juntos, no independientemente, ¿vale? Cuando se proceda a dividir en lotes un contrato, las normas de procedimiento y de publicidad que deben aplicarse cuando se vaya a adjudicar cada lote o la prestación diferenciada se va a determinar en función del valor en su conjunto del contrato. Y ahora vamos a ver el plazo de duración de los contratos y de ejecución de la prestación. Esto es importante también. Hay una regla general, muy genérica. Dice, ¿cuál va a ser la duración de un contrato? Pues la que exija la naturaleza de sus prestaciones. Pues no va a ser lo mismo una obra que comprar folios, ¿vale? Las características de su financiación y la necesidad que hay de someter periódicamente a concurrencia la realización de las mismas, ¿vale? Por ejemplo, un contrato de servicios, mantenimiento o la limpieza de una administración, pues hay que someterlo periódicamente a concurrencia, ¿vale? La ley dice que el contrato podrá prever una o varias prórrogas, siempre que sus características permanezcan inalterables. La prórroga, ¿quién la acuerda? El órgano de contratación. Y va a ser obligatoria para el empresario, y esto lo preguntan, siempre que su preaviso se produzca con al menos 2 meses de antelación a que finalice el contrato, salvo que en los pliegos se establezca un plazo mayor. Como es obvio, se exceptúan de esta obligación de preaviso aquellos contratos que duren menos de 2 meses, ¿vale? Importante esto también. En ningún caso se puede producir la prórroga por un consentimiento tácito, sino que tiene que ser un consentimiento expreso, ¿vale? La prórroga del contrato no va a ser obligatoria para el contratista en aquellos casos en los que en el contrato se dé una de las causas de resolución, que es que se ha demorado la administración en pagar el precio más de 6 meses. Si esta causa ocurre, no es obligatoria la prórroga. Y cuando se produzca demora en la ejecución de la prestación por el empresario, es decir, se retrasa en ejecutar el contrato, el órgano de contratación podrá, si quiere, concederle una ampliación, ¿vale? Vamos a ver ahora las reglas particulares, que son los plazos máximos de duración de los contratos. Los contratos de suministros y los contratos de servicios que tengan una prestación sucesiva tendrán un plazo máximo de duración de 5 años, incluyendo sus prórrogas. Es decir, puede haber un contrato de 5 años directamente o de 2 más 3 años de prórroga, ¿vale? Pero incluyendo las prórrogas, máximo 5 años. Eso sí, hay excepciones, porque dice la ley, excepcionalmente, en un contrato de servicios se puede establecer un plazo superior de 5 años cuando lo exija el periodo de recuperación de las inversiones y éstas no sean susceptibles de utilizarse en el resto de la actividad productiva de la empresa o utilizarlos fuera antieconómica. Un ejemplo, yo compro una máquina que tengo que comprar específica para realizar una prestación de un contrato, me cuesta mucho dinero, yo no puedo utilizar esa máquina en el resto de la actividad de mi empresa o si la utilizo pierdo dinero, ¿vale? A esto se refiere. También es una excepción en contratos de servicios de mantenimiento que se concierte junto con la compra del bien a mantener. Y esto solo se produce cuando el mantenimiento de ese objeto solo se puede prestar por razones de exclusividad por la empresa que suministró el bien. Y en este caso puede tener como plazo de duración el de la vida útil del producto. Y en los contratos que tienen que ver de servicios relativos a servicios a las personas se puede establecer un plazo de duración mayor de 5 años cuando esto sea necesario para la continuidad de aquellos tratamientos a los usuarios en los que el cambio de prestador les pueda repercutir de manera negativa, ¿vale? La duración del contrato de arrendamiento de bienes muebles no puede exceder, incluyendo las prórrogas, de 5 años, ¿vale? Las concesiones van por otro lado. Las concesiones de obras y de servicios, dice la ley, van a tener un plazo de duración limitado, ¿vale? Y se va a calcular en función de las obras y de los servicios que constituyan su objeto. Y se van a hacer constar en los pliegos. Pero dice la ley, en cualquier caso hay un límite.
¿vale? No pueden exceder, incluyendo las prórrogas, de 40 años para los contratos de concesión de obras, ¿vale? Y para los de concesión de servicios que comprendan ejecutar una obra y explotar un servicio, ¿vale? Siempre que haya concesión de servicios e implique también obra, nos vamos a los 40 años, ¿vale? Porque pueden ser 25 años en los contratos de concesión de servicios que comprendan la explotación de un servicio, ¿vale? Y que no haya obra, ¿vale? Y siempre que sea un servicio no relacionado con prestación de servicios sanitarios. Si fuese un contrato de servicios y hubiese obra, nos iríamos a los 40 años. Si fuese de servicios sanitarios, nos iríamos a 10, salvo que no haya obra. Porque en los contratos de concesión de servicios, que haya que explotar un servicio de prestación de servicios sanitarios, ¿vale? Siempre que no haya obra, nos iremos a los 10 años, ¿vale? Y los contratos menores, importante, lo preguntan, no pueden durar más de un año ni se pueden prorrogar, ¿vale? Y de momento vamos a dejar aquí el vídeo.